Me estuve planteando si hacer esta conversación, esta charla en inglés o en español, pero me parece que si vamos a hablar entre latinoamericanos, voy a hacer la presentación en nuestra lengua. Bueno, gracias. No llegué a traducir las diapositivas, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo en tratar de explicar algunas de las ideas que quiero compartir hoy con ustedes. Yo trabajo en una organización que se llama democracy.earth. Ese es nuestro dominio, de hecho, nuestro sitio web. Fuimos el primer sitio web .earth en ser lanzado en Internet. Y nos dedicamos a tratar de entender precisamente qué quiere decir democracia en tiempos de Internet. ¿Qué quiere decir democracia en la era de la información? Y creo que este es un debate que está cada vez más en tela de juicio a medida que interpretamos y tratamos de entender qué es lo que ocurre con los procesos democráticos de nuestros países. El gran desafío que afrontan los blockchains, las redes descentralizadas, es que al final del día un blockchain es una burocracia, es un sistema de confianza, es un sistema de certificación que, como toda burocracia, requiere gobernanza, requiere entender cómo vamos a gobernar esta tecnología. Y es gobernanza en las dos direcciones. Cómo vamos a gobernar nuestras instituciones usando blockchains y al mismo tiempo cómo vamos a gobernar a los blockchains en sí mismos. Y el desafío de la gobernanza es una moneda que tiene, en términos generales y políticos, dos caras, como todas las monedas. La cara de la tierra y la cara del cloud, de la nube. En la tierra hay muchas fallas estructurales. Desde la década del 70 en adelante, la participación en los procesos democráticos de todo Occidente ha ido en decadencia. Cada vez hay menos votantes en los países desarrollados, donde la posibilidad de ir a votar es opcional, no es mandatoria o obligatoria como lo es en países como los nuestros. La participación de los votantes, el escepticismo en el sistema político, la carencia del control ciudadano. Quienes controlan los procesos electorales son las autoridades de los partidos políticos. Los ciudadanos no tenemos realmente muchas herramientas para asegurar nuestro voto. No hay transparencia en el proceso. Vemos un proceso también a nivel geopolítico donde hay una fragmentación que va polarizando nuestras sociedades y en algunos casos incluso dividiendo a los estados en sí mismos, como el proceso de Cataluña o el Brexit, y el emergente o el surgimiento de autócratas, de jugadores que terminan tomando por sorpresa completamente al sistema democrático. En el cloud, en la nube, tenemos a las redes sociales, tenemos a Facebook, tenemos a Google, Microsoft, Amazon, Apple. Este puñado de empresas, todas ellas en Silicon Valley, están centralizando nuestros datos, no nos permiten controlar nuestra identidad, se dedican sistemáticamente a usar nuestra atención como si fuéramos una granja, a tratar de captar cada vez más segundos de adicción frente a la pantalla por parte de sus usuarios. Están atravesando grandes problemas en información que se está liberando sin su control. Y vamos a tocar este tema en breve. Entonces, yo creo que se imaginan que el mundo que nos enseñaron, este mundo, esta constelación de naciones, cada una siendo la soberana dueña de su territorio y viviendo en armonía, compartiendo este planeta en el que habitamos todos. Este mapa político es la historia que nos cuentan en la escuela, donde se supone que el orden mundial es el orden del Estado-Nación, pero también estamos cada vez más inmersos en este mapa político. Este mapa se dedica a mostrar el sitio web número 1 accedido por cada país. Tan simple como esa es la métrica. Y van a ver que Google domina prácticamente todo el continente americano y todo el continente europeo. Facebook con gran presencia en el norte de África. Las únicas excepciones a Google y a Facebook son, en efecto, China y Rusia. Así que eso también revela la batalla geopolítica que hay
en el territorio cibernético, en el territorio digital, que es el territorio que más impacta nuestra vida cotidiana. La forma en que interactuamos entre todos nosotros cada vez más está siendo mediada no por el favor de las instituciones tradicionales, sino por los medios digitales. Entonces, entender la dimensión política de eso es muy importante. ¿Cuál es el origen del Estado-Nación? ¿De dónde viene esta idea, este orden mundial de Estados nacionales? Todo se remonta al Tratado de Westfalia. El Tratado de Westfalia, luego de 30 años de guerra en Europa, se juntan los burócratas de los principales reinos europeos en la ciudad de Westfalia a determinar reglas básicas de convivencia. La principal regla de convivencia es la no intervención doméstica. Esta fue la gran epifanía del Tratado de Westfalia en el 1600, en el siglo XVII. La no intervención doméstica. Yo monto, este es mi territorio, ese es tu territorio y los asuntos domésticos de lo que pasa en mi país no afectan a tus asuntos y viceversa. Yo no me intrometo en los asuntos de países ajenos. Ese principio permitió establecer un orden, un equilibrio de poder que mantuvo una relativa paz que ha perdurado en el mundo hasta el día de hoy, con honrosas excepciones, honrosa siendo un término totalmente sarcástico. Entonces, la paz de Westfalia inaugura el concepto del Estado-Nación. Incluso aparecen figuras como el cardenal Richelieu en Francia, que es el primer estatista, el primer pensador político que en lugar de priorizar los criterios del rey o en lugar de priorizar criterios religiosos, prioriza estrictamente criterios de Estado. Y por ejemplo, Francia entabla relaciones con pueblos o soberanías alemanas, en lugar de hacerlo con Inglaterra, a pesar de las diferencias religiosas, por la mera estrategia de mantener la paz y la estabilidad en el territorio europeo. Ahora, esto es un equilibrio de naciones. Básicamente se fraccionan los territorios y se tejen las alianzas para establecer un equilibrio donde el mejor movimiento sea no moverse. Yo no te ataco a vos porque si te ataco a vos por las alianzas que tenés con el otro va a venir y me va a atacar a mí. Entonces se logra un equilibrio de Nash. El equilibrio de Nash viene de la teoría de juegos, que es simplemente en un juego no colaborativo, en un juego de competencia, se logra un equilibrio de Nash cuando el mejor movimiento que puede hacer un jugador es no moverse. Y eso es, en algún punto, el orden que nos ha dado el Estado-Nación. Son alianzas políticas, alianzas estratégicas que permiten mantener un equilibrio que garantice la paz que perdure en un territorio determinado. Con el avance del Estado-Nación, a medida que se han consolidado y que se han presentado se han consolidado sobre un territorio determinado, ha surgido el control de la moneda, el control del papel moneda. Esta es una estadística, esta es la capacidad de compra a lo largo de los últimos 100 años del dólar estadounidense. Y el dólar estadounidense fue una moneda que originalmente siempre tuvo su respaldo en oro. El dólar era una promesa de que el valor que esa moneda representaba, ese papel representaba, se podía redimir en oro o en metales preciosos en cualquier banco de los Estados Unidos. Pero luego, en 1913, se arma la Reserva Federal para poder empezar un sistema de endeudamiento. Luego, en el año 33, Roosevelt, para poder financiar el New Deal y sacar a los Estados Unidos de la crisis, prohíbe tener oro domésticamente, desatando la relación entre el dólar y el oro. Cualquier persona que tuviera oro dentro del territorio americano tenía que entregarlo al gobierno. Y en 1944, ya para el final de la Segunda Guerra Mundial, se establece al dólar como la moneda de reserva mundial, para el cual todas las naciones del mundo van a usarlo como sistema de referencia para hacer transacciones internacionales. Y Nixon, en el 71, termina de desprender completamente al dólar del oro al quitar la exigencia de respaldar las transacciones internacionales en dólares con oro. Ya el patrón oro se elimina no solamente para lo doméstico, sino que también se elimina el patrón oro para todo lo que es internacional también.
Ahora, aquí arranca la leyenda de la moneda fiat, que cuando se habla de cripto, cuando se habla de Bitcoin y de blockchain, se hace el contraste diciendo que, bueno, el papel moneda al final del día está respaldado en la confianza que le damos a un gobierno determinado, la confianza que tenemos en las instituciones norteamericanas, por eso se supone que esa confianza es la que respalda al dólar estadounidense, que eso es una moneda fiat, de fe, de confianza. Pero esto es parte de la historia. Es verdad, el dólar se desprende del patrón oro, pero arranca otra lógica después. Nixon también, en el año 74, inaugura las visitas de Estados Unidos a Medio Oriente. Y en esas visitas de Estados Unidos a Medio Oriente, básicamente Nixon se sienta con el rey de Saudi Arabia y le dice, mirá, vos tenés el 80% de las reservas de petróleo del mundo. Lo que nosotros te vamos a pedir, si no querés tener un Vietnam acá, yo creo que le dijo algo así, por algo mantuvieron esa guerra tanto tiempo. Si vos querés trabajar con nosotros, lo único que te vamos a exigir es que todos los contratos de petróleo, todos los contratos de energía, simplemente usen al dólar como unidad de medida. Simplemente usen al dólar como unidad de medida. Que cualquier transacción de los mercados de energía, el dólar tiene que ser la moneda que monopoliza los contratos de esas transacciones. ¿Qué quiere decir esto? Que lo relevante y lo estratégico del petrodólar, porque el dólar no es que se va del patrón oro, sino que se transforma en el petrodólar, lo estratégico no es tener los barriles de petróleo y tratar de tener el recurso material. Lo estratégico es la información. Lo estratégico es tener el monopolio sobre la información, sobre cómo operan los mercados. Y esa fue la estrategia del dólar americano. De hecho, hubo dos eventos en los últimos 40 años que determinan muy claramente esta estrategia. Cuando Saddam Hussein en 1990 decide hacer contratos de petróleo sin los dólares, ¡boom! Airstrikes, el Golfo Pérsico, lo invaden inmediatamente en el gobierno del primer Bush. Cuando Gaddafi quiere hacer contratos de petróleo en euros o con oro, la misma receta. Eso es política de Estado. Nadie puede irse del patrón del petrodólar. Los contratos de petróleo, los contratos de energía se tienen que hacer en dólares. Ese es el recurso estratégico. La información, no la materia, la información. Y esto me lleva a reflexionar sobre Bitcoin. Bitcoin es la tecnología más trascendente de este tiempo de la historia que estamos viviendo. Y hablo puntualmente de Bitcoin, del Bitcoin creado por Satoshi Nakamoto. Una de las cosas que siempre se discute sobre Bitcoin es su enorme consumo de energía, es verdad. Bitcoin tiene, a medida que hay más gente aportando cómputo para resguardar y asegurar la red, la cantidad de cómputo tiene que ver con garantizar la seguridad del funcionamiento de esa red. Quien tenga la mayor capacidad de cómputo del mundo tendrá la red más segura del mundo, y ese es el sentido estratégico de cómo funciona la seguridad en el protocolo de Bitcoin. Lo relevante no es tanto que Bitcoin consume mucha energía, que en términos relativos es significativamente menor a la cantidad de energía que exige operar multinacionales o bancos o instituciones financieras tradicionales, sino el hecho de que con Bitcoin sabemos exactamente cuánta energía lleva a transaccionar. El dólar, no podemos saber ni siquiera cuántos dólares hay impresos, ni siquiera sabemos cuántos dólares va a haber impresos la semana que viene y no sabemos cuál es el inmenso costo de seguridad militarista que lleva a implicar esa confianza en el dólar. Mientras que con Bitcoin tenemos un algoritmo y un sistema que nos permite medir precisamente el nivel de consumo de energía para operar esa economía. Y en un sistema, en un planeta que va a afrontar grandes desafíos energéticos en los próximos siglos, no solamente en este, tener un sistema económico que brinde precisión milimétrica a la hora de entender cuánta energía lleva transaccionar en ese sistema económico, creo que es un pedazo de información muy trascendente a incorporar en el diseño de sistemas de gobernanza para el planeta. En ese sentido, creo que es muy importante
saber prestar atención a lo que ocurre con Bitcoin. No le crean al fake news de que Bitcoin va a hacerle daño al planeta, sino que en efecto la forma en que funciona el algoritmo de Bitcoin, Proof of Work, es un algoritmo que siempre va a terminar premiando a quien logre encontrar electricidad barata. El que más se va a beneficiar en el negocio de la minería de Bitcoin es quien logre encontrar electricidad barata, electricidad eficiente. Eso a veces tiene que ver con cuestiones climáticas, con cuestiones geográficas y con cuestiones tecnológicas. La contabilidad de información y energía, es el juego estratégico de las economías mundiales. Lo sabe el dólar desde el año 71, desde el año 74, cuando se convirtió en el petrodólar. El petrodólar fue la primera moneda respaldada en energía, no es una moneda fiat, es una moneda que se dedica a tratar de monopolizar los mercados de energía con su unidad de medida. Y tener noción de lo importante que es esto en términos estratégicos refleja también lo interesante que es Bitcoin como alternativa al dólar, como moneda de reserva de valor mundial. Ahora, estamos viendo una época de grandes cambios muy profundos. En el año 89 es famosa la caída del muro de Berlín, donde colapsó un sistema económico, el sistema soviético, que dio auge a un cambio de época. Y muchos argumentan que esta es la caída del comunismo, del socialismo, que sin duda ha sido un sistema muy perverso en cuanto a no permitir el florecimiento de las libertades y la creatividad individual. Pero hay quienes argumentan que en realidad este episodio no es el primer episodio, el episodio de la caída de un sistema económico, sino que es un episodio que se remonta a una tendencia megapolítica aún más trascendente, que es la caída del Estado-Nación. La caída del bloque soviético es el primer episodio de un proceso aún más grande, que es el que estamos siendo testigos, que es el fin del Estado-Nación como ente rector de la gobernanza de nuestro planeta. Ahora, cuando cayó el muro de Berlín, es cierto, por un momento pensamos que vivimos en esta sociedad donde Estados Unidos iba a dominar el fin de la historia, el capitalismo, el mercado, etcétera, Mónica Lewinsky. Pero no duró mucho. No duró mucho. Cuando empezaron a quemar las papas, en la crisis de las hipotecas, del sobreendeudamiento que le quitó su hogar a un montón de personas en los Estados Unidos, la máquina de imprimir dólares de repente estalló. Y para poder rescatar a los bancos que generaron ese orden de deuda exorbitante, de repente en el año 2008 hubo que disparar la emisión de dólares a niveles inusitados. Estados Unidos históricamente tenía esta técnica que la llamaban quantitative easing, para ponerle un término elegante, y de repente en el 2008 tuvieron que dejar el quantitative easing de lado y imprimir billetes a más no poder para rescatar a los bancos que terminaron rescatando, y algunos le soltaron la mano para que en la prensa quede como que algunos quedaron fuera del juego. Y lo que ocurrió con este contexto es que algunas potencias se empezaron a dar cuenta de la debilidad del dólar. Y de hecho, Rusia y China empezaron a hacer contratos de energía, contratos de petróleo, usando moneda china. Los rusos dispuestos a hacer esos contratos con moneda china porque los chinos están dispuestos a respaldar su moneda con oro. Y de hecho los rusos son los máximos coleccionadores de oro del mundo. Así que en esta estrategia, Rusia y China no son Saddam y Gaddafi, son potencias nucleares. Rusia y China empiezan a tratar de buscar una estrategia para emanciparse del dólar americano. Y este es el mundo en el que estamos cada vez más inmersos, un mundo tripolar, podríamos decir. Ahora, ¿qué pasó en la última elección? ¿Qué pasó en la última elección? Porque continuando con la tendencia de la caída del muro de Berlín, cuando cae el muro de Berlín hay un montón de dinero soviético de las mafias y demás que de repente tenía que buscar refugio en algún lugar del mundo. Las Trump Tower en Nueva York son famosas por la cantidad de dinero de la mafia rusa que fue utilizado para poder financiarse en fines de los 80, principios de los 90. Algunos dicen que desde ese momento Trump se volvió un asset de la inteligencia rusa.
Pero lo que es notorio del último proceso electoral presidencial, el del 2016, es si hubo o no infiltración rusa o propaganda rusa, fake news, utilizando Facebook, las redes sociales, en el proceso que terminó eligiendo a Donald Trump, claramente el político más filorruso que hay en la política norteamericana, como presidente de ese país. Y lo que esto revela es que ese principio de no intervención doméstica, ese principio de la paz de Westfalia, ya no está aplicando o ya no está sirviendo incluso a la potencia más grande del mundo. Nosotros en Argentina sabemos que Estados Unidos interfiere en nuestras elecciones o incluso hasta ponía dictadores en nuestros países sin ningún tipo de tapujo. Pero hoy ni siquiera los Estados Unidos pareciera estar inmunizado a la intervención extranjera. Y lo que es curioso, Facebook, que ha sido un troyano que ha generado, por ejemplo, la primavera árabe. La primavera árabe ha sido muy instrumentada por el funcionamiento de Facebook en el norte africano, en Egipto y en todos los países aledaños, sino que ahora de repente le encontraron la vuelta a que Facebook sirva como troyano dentro del territorio americano, inyectando información falsa a algoritmos que nadie sabe cómo funcionan. Porque ese es el riesgo de la inteligencia artificial. Excede en su nivel de capacidad la capacidad interpretativa que tenemos cada uno de nosotros desde nuestro lugar personal. Entonces, tratar de dilucidar la complejidad de cómo funcionan estos sistemas excede la capacidad del propio Zuckerberg. Esta imagen de Zuckerberg siendo testigo en el Congreso, tratando de explicar qué ocurrió en la elección del 2016, si hubo o no propaganda rusa, para mí es el momento muro de Berlín, pero de Occidente. Es el momento donde se cae otro muro y contribuye a la narrativa de que estamos siendo testigos al final del Estado-Nación. Internet es incompatible con el Estado-Nación. Internet es incompatible con el Estado-Nación. Internet arranca como un proyecto que viene de la inteligencia americana, viene de DARPA para conectar el conocimiento de los diferentes focos de inteligencia de Estados Unidos en pos de generar una red distribuida que frente a un ataque nuclear no sea un riesgo perder toda la información concentrada en un lugar. Por eso Internet favorece protocolos descentralizados, cosa que si hay una bomba atómica, así se pensaba en los 60s, el impacto de esa bomba no comprometa toda la información y se favorezca la descentralización de la información. Con el surgimiento de la web, de Tim Berners-Lee en fines de los 80s, la web se masifica y se genera una legítima transformación o revolución cultural. La web nos vuelve a cada uno de nosotros en comunicadores, nos permite conectarnos con todo el mundo y se transforma la capa cultural del planeta. Pero ahora, lo que estamos viendo con el surgimiento de las nuevas tecnologías es la transformación de la capa institucional. Vamos a ver grandes cambios en el orden de cómo funcionan y operan las instituciones. ¿Qué tan peligrosa es la situación? Hoy vi que alguien mencionaba Mr. Robot, es una serie muy buena, un poco paranoica, pero que habla de, bueno, cómo sería el mundo si realmente nuestras instituciones estarían siendo hackeadas y nuestra información estaría siendo expuesta. ¿Cómo sería estar viviendo frente a esa pesadilla donde nuestras democracias están en jaque? Bueno, si revisamos algunos de los titulares que han surgido en los principales medios en este último tiempo, Facebook exponiendo 50 millones de usuarios, la información personal de 50 millones de usuarios fue totalmente expuesta a partir de un hack muy sencillo, de hecho, muy trivial. LinkedIn expone 6,5 millones de passwords robados, de hecho fueron 72 millones, no 6,5 millones como dicen los medios. Uber, 57 millones de usuarios y su información privada ha sido expuesta. Equifax, que es la agencia que maneja el Credit Report, el sistema de crédito norteamericano, expuso la información de 143 millones de personas. Estos titulares están apareciendo todas las semanas. Yo creo que se deben acordar hace 2 semanas del hack que ocurrió en Facebook y es cuestión de tiempo que vuelvan a aparecer y sigan apareciendo más noticias de esta índole donde nuestra información, nuestros datos, nuestra vida privada está siendo expuesta. ¿Qué tan expuesta está siendo? Bueno, hay gente que está agarrando cada uno de estos hacks y los está agregando todos en un archivo que hoy tiene 45 gigabytes
y que lo está diseminando usando protocolos descentralizados como BitTorrent, cuestión de que nadie pueda censurar el acceso a esta información. La información está disponible para quien sepa usar algunas de las herramientas, algunos de los protocolos descentralizados. Está completamente disponible y nadie está a salvo. Nadie está a salvo. Lamento dar esta noticia. De hecho, una búsqueda rápida sobre este archivo, tirando la palabra Zuckerberg, me tira un montón de direcciones de correo electrónico con su equivalente password. Muchas de estas direcciones, obviamente, no son las verdaderas direcciones de correo electrónico de Mark Zuckerberg. Pero hay dos que parecen bastante realistas. Zuckerberg@Facebook y Zuck@Gmail. Curiosamente usa la palabra green en el password y Mark Zuckerberg es daltónico. Él solamente ve tonos azules, no puede ver el color verde, lo cual sería muy simpático que su password sea ese. Karma. Entonces, ¿qué pasa con Facebook? Facebook, como la principal red social, como el principal sitio web con el que interactuamos, no solamente Facebook, Instagram, WhatsApp, etcétera, que también son propiedad de Facebook, al final del día están optimizando y explotando una función que es votar. Cada vez que le ponemos like a algo estamos votando. Pero el problema con ese voto es que ese voto no genera ningún cambio institucional. Ese voto es una encuesta que le permite a Facebook tratar de interpretar mejor dónde están nuestros deseos, dónde están nuestros intereses, dónde están nuestras preocupaciones. De hecho, el modelo de negocios de Google y de Facebook, el 97% de su revenue es publicitario. Advertising, es publicidad. Y la publicidad es una forma de corromper nuestra atención. Es una forma de tratar de subvertir nuestros deseos. Es una forma de tratar de decirnos qué queremos querer, qué queremos pensar. Y esto es particularmente peligroso cuando se trata de política y de ideas políticas. Que nuestros debates, nuestros argumentos, nuestras eternas peleas en las redes sociales estén dándose en el contexto de compañías orwellianas que se dedican a tratar de extraer información de nuestra cabeza permanentemente para después, a través de la publicidad, decirnos qué pensar, yo creo que es algo muy peligroso para nuestra democracia. Tenemos que realmente pensar una Internet que nos vuelva soberanos a cada uno de nosotros como usuarios. El surgimiento de Bitcoin, el surgimiento de Ethereum, que creo que son dos de las principales redes en el espacio de las criptomonedas, representan un nuevo capítulo en la historia de Internet. Algunos describen este capítulo como Web 3, ¿no? Como la primera ola de la web de la época de las .com en los 90, donde aparecen los Amazon y los Google. Después vino la ola de la web 2.0, donde vinieron las redes sociales como Facebook y Twitter. Y ahora se habla de una web 3 que está tratando de corregir este error estructural o esta falla estructural de la arquitectura de la web, porque no es, al final del día, problema de Facebook o de Google que simplemente hayan optimizado cómo está diseñada la web para funcionar. Que es esta falla que genera que para poder acceder a nuestros datos o acceder a nuestra información tengamos que decirle un secreto o un password a una compañía y que al decirle ese secreto a esa compañía, de repente le estamos dando a esa compañía el derecho a saber todo sobre nosotros. Esto es lo que la nueva web está tratando de resolver. Y en el caso de Bitcoin y en el caso de Ethereum, son estrategias diversas pero que ayudan, complementarias, que ayudan a construir un nuevo sistema de aplicaciones o una nueva forma de diseñar software. Bitcoin más enfocado en lo que es pagos y moneda digital, y Ethereum está liderando, entre otros blockchains, la posibilidad de pensar cómo construir aplicaciones descentralizadas. Aplicaciones donde quien controla la información, quien controla los accesos, al final del día sea el propio usuario y que no haya que depender de una compañía que se dedica a extraer información sobre sus usuarios. En Democracy Earth estamos particularmente enfocados en tratar de entender cómo podemos, montados sobre este tipo de redes, sobre Ethereum particularmente estamos trabajando hoy en día, cómo poder construir sistemas democráticos, cómo poder construir una democracia montada sobre redes soberanas como el uso de Ethereum, como sobre blockchains como Ethereum,
donde podamos generar participación democrática y reemplacemos el like de Facebook, que al final del día es una gran encuesta para la publicidad en Facebook, reemplazar ese like por un token que realmente permita generar transformaciones institucionales en el mundo real. Y lo que estamos diseñando es un token que se llama Vote. No es un like es algo superfluo, sino que sea explícitamente un voto. Un voto que tenga valor económico, que al poner ese voto en alguna idea, en alguna decisión, pueda impactar económicamente el desenlace o el desarrollo de esa idea y de esa decisión. No tengo tiempo para hacer una demo, pero si van a democracy.earth van a poder acceder a lo que estamos por lanzar a mediados de noviembre, dentro de muy pocos días, que es una red social montada sobre este tipo de protocolos, montada sobre protocolos descentralizados. Y lo único que quiero que le presten atención es el acceso a esta red social no se da pidiéndote tu nombre, tu dirección de correo electrónico y algún dato personal. Ya pedirte la dirección de correo electrónico es peligrosísimo, porque si yo ya sé tu correo electrónico, a través de eso puedo inferir un montón de cosas más. La forma de acceder a la aplicación es simplemente firmando con tu billetera blockchain. Uno se puede instalar MetaMask, que es un sistema, una billetera blockchain muy común que se puede instalar en cualquier navegador de Internet. Y lo que uno hace es firmar que es el dueño de una dirección en el blockchain. No revela ni su nombre, ni su correo electrónico, ni ningún dato que lo pueda asociar a uno personalmente. El sistema sabe que yo soy esa persona simplemente porque yo verifico en el blockchain que soy el legítimo dueño de esa dirección. Pero el sistema no sabe cuál es mi firma privada para tener control de esa dirección pública y genera una forma de participación que mantiene al usuario en total control de su información personal. Nunca se revela ni un bit sobre nuestros datos privados. Y de hecho yo puedo decidir cómo controlar diferentes, incluso personalidades dentro del blockchain. Nuestro trabajo se remonta hace muchos años atrás con el Partido de la Red, que fue un proyecto que hicimos en el 2012 en Buenos Aires, donde nos presentamos con un partido con una ideología muy simple. Nuestros candidatos al Congreso se comprometen a votar siempre de acuerdo a lo que la ciudadanía decide online. Y ese recorrido nos llevó a tratar de entender cómo construir democracias en Internet. Ahora, la centralización corrompe. Es un gran problema a la hora de montar sistemas democráticos. Y lo hemos visto en experiencias que hicimos dentro del Partido de la Red, cuando tuvimos que tomar decisiones que implicaron al partido, como hacer alianzas estratégicas, donde había fuertes intereses en hacerlas o en hacer una decisión o no hacer esa decisión. Y cuando hay fuertes intereses, lo que hemos visto en esas implementaciones es que quienes controlan la base de datos, quienes centralizan un punto estratégico del sistema, si tienen algún interés en que el resultado de una decisión vaya a la izquierda o a la derecha, van a tratar de hacer estrategias que, por ejemplo, aceleren la registración de ciertos usuarios o dilatar la registración de otros usuarios para favorecer el desenlace de una elección para un lado o para el otro. Controlar una base de datos en un sistema democrático significa controlar las identidades de quienes tienen derecho a votar en ese sistema democrático. Entonces, reemplazar una base de datos por un blockchain es algo que garantiza tener un sistema aún más democrático. Lo que hay que lograr construir en los blockchains, y esta es la gran tarea pendiente, Facebook lo logró en la web. ¿Qué es lo que hizo Facebook? Formalizó las personas en Internet. Y hoy usamos Facebook para loguearnos en un montón de aplicaciones. Facebook tiene 2.000 millones de personas, más personas que el Estado chino. Pero el problema es que Facebook también puede impersonar a esas 2.000 millones de personas porque tiene el control de cada uno de sus datos, de cada una de nuestra información privada. Está completamente centralizado en sus servidores. Lo que hay que construir es ciudadanía soberana, descentralizada. ¿Cómo lograr formalizar la participación de personas en el funcionamiento de redes descentralizadas? Nosotros, con Democracy Earth, nuestro foco es utilizar nuestra tecnología inicialmente para eso, para lograr construir un consenso distribuido sobre participantes humanos, personas, en el uso de blockchains, en el uso de redes descentralizadas.
Siempre cuento la historia de cómo hice el certificado de nacimiento de mi hija, que antes de ayer cumplió 3 años. Cuando ella nació, yo filmé un video, lo pueden buscar por internet, si escriben Blockchain Dad, hay un artículo que habla de cómo fue hecho ese video, donde muestro a mi hija, muestro a mi esposa muy enojada conmigo por estar haciendo eso, muestro a 2 testigos, que es mi madre y mi suegra, cada uno dice su identidad, y luego ese archivo no lo comparto por internet, ese video es privado, lo compartí simplemente a fines de explicar qué era lo que estaba haciendo, genero un código, y ese código luego me sirve para ponerlo en el blockchain. Y una vez que pongo ese código en el blockchain, yo puedo demostrar en cualquier momento del tiempo, porque el blockchain es una prueba de que ese evento, una vez que queda registrado ahí, es inmutable. Yo puedo demostrar en cualquier momento del tiempo que el contenido de ese video nadie lo pudo modificar, que ese video no fue modificado por nadie y que ese video fue filmado en ese momento en el tiempo. Lo cual eso permite que ese video funcione como un certificado de nacimiento, sin requerir de un Estado, sin requerir de escribanos, sin requerir de ningún tipo de autoridad central, simplemente usando criptografía y el blockchain. Y sobre esto queremos generar un consenso de participantes humanos en el uso de estas redes. Queremos poder implementar sistemas donde permitan darle identidad a personas que están siendo renegadas o rechazadas de su identidad. Hay 65 millones de refugiados en el mundo. Los refugiados son las personas que todos los estados de este planeta les están denegando el derecho a su identidad. Entonces tenemos que pensar cómo construir sistemas de identidad que puedan funcionar sin depender de los bancos o de las instituciones del pasado, sino que realmente desde un punto de vista de derecho humano podamos realmente codificar cómo brindar identidad en redes descentralizadas. La métrica más importante para nosotros en el avance irremediable de lo que son las criptomonedas y las redes basadas en blockchain y lo que es a fin de cuentas de Internet reemplazando al Estado-Nación es que tenemos que empezar a medir la inclusión. Cómo estamos logrando sumar cada vez a más ciudadanos que ya no sean simplemente ciudadanos de un país, sino que además sean ciudadanos del mundo. Y cierro con esto. Hay un texto que me gusta mucho que se llama La Declaración de la Independencia del Ciberespacio. Fue escrito por John Perry Barlow, que es un filósofo y también fue letrista de Grateful Dead, en el año 96. John Perry Barlow, de hecho, murió este año. Y cierra este texto diciendo: vamos a crear una civilización de la mente en el ciberespacio. Y le dice a los estados-nación y a los gobiernos industriales, les dice, esta civilización va a ser aún más humana y más justa que sus gobiernos. Creo que la gran historia a contar en el siglo XXI tiene que ver con pensar la gobernanza del planeta como un todo. Los desafíos que estamos afrontando, refugiados, automatización, desigualdad, cambio climático, son desafíos globales. Hemos logrado globalizar la mercancía, es hora de globalizar nuestros derechos. Muchas gracias.